Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al primer simposio de la SADE y el simposio va a llevar con el título No hay tiempo sin movimiento, no hay movimiento sin cambio, patrocinado por UCB. Me gustaría agradecer la invitación a Pablo, a los organizadores y a UCB, como no, por estar moderando hoy aquí esta mesa, que pienso que va a ser muy interesante, que vamos a tratar unos temas muy de actualidad. Este es el programa que se va a presentar en la próxima hora y vamos a contar con la presencia de nuestro colega, el doctor Ángel Aledo, un experto, como todos sabemos, en encefalopatías epilépticas y en epilepsia refractaria, y nos va a tratar sobre si podemos cambiar el pronóstico de estos pacientes, tratándolos de una forma precoz, ¿no? Yo creo que es un tema que está de moda, que las encefalopatías cada día nos preocupan más y queremos diagnosticarlas lo antes posible, hacer medicina de precisión en los casos en los que se pueda, y vamos a ir más allá. Ya sabemos que se ha publicado en los últimos días el lanzamiento en las próximas semanas de fenfluramina, que ya tiene precio en el mercado y que bueno, va a ser una apuesta más para estos pacientes, que es tan importante por ser una población altamente refractaria, igual que los pacientes con síndrome de Lennox, que igualmente tenemos evidencias en este sentido. La segunda jornada, la segunda presentación, correrá a cargo del doctor Villanueva y nos va a hablar del tiempo, de otro tema totalmente diferente, de la importancia que tiene el tiempo en el tratamiento de los pacientes con crisis. Sabemos que las crisis focales tienen una duración de menos de 4 minutos y las crisis generalizadas en torno a 2, pero sabemos que, y el lema de esta reunión es tiempo de cerebro, sabemos que el diagnóstico o el tratamiento del estatus tenemos que empezar a partir de los 5 minutos, según nos dicen la literatura, pero sabemos que ahí hay 5 minutos que por qué esperar y que tenemos que tener herramientas para tratarlo. Y de esto es un tema que también está muy de moda y que ya es hora de ir cambiando estos términos, de hablar del concepto de preestatus o de tiempo cero y empezar a cambiar la filosofía de tratar a los pacientes lo antes posible. Pues sin nada más, adelante, Ángel, gracias. Yes. ¿Dónde está la presentación? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por la presentación y gracias a la SADE, a Pablo Quiroga por invitarme, también a UCB por organizar este simposio. Y bueno, lanzamos un poco esta premisa o esta pregunta, que es una pregunta, pues yo creo que ambiciosa, ¿no? Y es verdad que mi charla va a tener en común con la de Vicente el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la de Vicente va a ser el tiempo más episódico, ¿no? En un episodio de crisis epiléptica o de estatus, la mía va a ser un tiempo más de la enfermedad, ¿no? Longitudinal de la enfermedad y cómo, si tratamos antes a los pacientes, podemos cambiar un poco la trayectoria futura, el pronóstico futuro de nuestros pacientes. Y de alguna manera, como premisa, yo creo que la filosofía general o el chip que tenemos en cómo hacemos medicina está cambiando en los últimos años o en las últimas décadas, de una medicina, digamos, más reactiva, en la cual empezábamos de lo más liviano a los tratamientos más efectivos, esperando a que el paciente tuviera una situación mala, esperando a que el paciente empeorara para tratarle de una manera más proactiva, a una medicina en vez de reactiva, más proactiva, en la que nos adelantamos y cada vez tenemos más evidencias que si en el momento caliente de la fisiopatología de la enfermedad, esto lo sabemos en el ictus o en la esclerosis múltiple, no esperemos a que el paciente acumule discapacidad,
tratémosle más precozmente y evitemos todo el empeoramiento que vendrá a futuro, ¿no? Yo creo que esto es un concepto que se puede aplicar prácticamente a todas las enfermedades en medicina y quizá está tardando en llegar a epilepsia, ¿no? Vamos a ver un poco qué evidencias podemos tener o qué preguntas tenemos abiertas en este escenario. Y me gusta plantear esta segunda premisa, y es que existe una brecha muy importante, que es lo que llamamos la brecha de implementación. Y la brecha de implementación, esto fijaos, es un editorial de JAMA que ha aparecido el mes pasado, 2023, abril de 2023, JAMA publica un editorial en el cual se dice que la brecha de implementación puede llegar hasta de 17 años. Es decir, un médico desde que aprende algo hasta que cambia su filosofía de cómo lo aplica en la práctica clínica, puede llegar hasta 17 años esta brecha, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que llamamos sesgos cognitivos, ¿no? Esa diferencia entre lo que nosotros conocemos y lo que nosotros hacemos, quizá por algo previamente aprendido, un chip o unas tradiciones o unas escuelas que son difíciles de cambiar y que a veces tienen un impacto casi generacional, ¿no? Y a veces, y esto nos pasa en general en medicina, a veces es más fácil entender las cosas cuando nos vamos al concepto más extremo, ¿no? Y quizá en medicina las cosas no se ven claras hasta que no hablamos de mortalidad, ¿no? Porque las variables que llamamos más variables blandas son más difíciles de evaluar y de entender el impacto de los outcomes, ¿no? Pero un outcome de muerte, sí o no, es mucho más fácil de entender. Y, por ejemplo, cuando vemos estudios que hablan de SUDEP, vamos a intentar analizar esto, pues en ese estudio, por ejemplo, de 2020, un estudio danés, veían que el SUDEP, que es la muerte atribuible más frecuente en epilepsia, es más frecuente cuando el tratamiento se pone tarde y además es más frecuente en la fase inicial de la epilepsia. Y esto tiene todo el sentido. Si hay una fase activa fisiopatológica, es decir, hay una fisiopatología caliente en ese momento de la enfermedad, tiene más sentido que el paciente fallezca más, ¿no? Antes de que nosotros implementemos terapias eficaces. Y esto es en general en epilepsia, pero es que en el mundo de las encefalopatías epilépticas y el desarrollo, ese SUDEP que puede ir en unos rangos de cifras muy bajos en algunos fenotipos de epilepsia, resulta que en encefalopatías puede llegar hasta el 30% de los casos en encefalopatías como el SCN8A o el Dravet. O sea que yo creo que cuando recolocamos la pregunta en un contexto más específico, lo vemos mucho más claro. Tiene sentido ser más proactivos, quizá más agresivos desde el principio de la enfermedad. Y voy a recorrer un poco 3 etapas que quizá me da la sensación que hemos tenido en el tratamiento de las encefalopatías, ¿no? Hubo una primera etapa, hasta hace no mucho, en la cual parecía que la epilepsia era toda la causa de la encefalopatía y el tratamiento de la epilepsia era todo, ¿no? Y esta es una fase que se ha un poco reconfigurado en los últimos años con el concepto de encefalopatía del desarrollo, dándonos cuenta de que la epilepsia cumple un papel, pero el sustrato etiológico y molecular de la enfermedad tiene un papel muy protagonista que no podemos obviar, ¿no? Luego hemos tenido una segunda fase, que es esta de la que hablamos, en la cual parece que la epilepsia no es tan importante, da igual que tratemos la epilepsia, porque la actividad epiléptica y las crisis son simplemente un epifenómeno, un subrogado de la etiología que tiene el paciente, y por mucho que tratemos las crisis, la evolución del paciente, su pronóstico, va a dar igual. Simplemente su pronóstico de encefalopatía o de deterioro cognitivo y su trayectoria de la epilepsia son los dos epifenómenos diferentes de un mismo sustrato etiológico. Si no vamos al sustrato etiológico, nos va a dar igual. Y esto tiene su parte de verdad, pero también es mentira. Es decir, sabemos que tratar la epilepsia bien tiene un impacto y lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos, ¿no? Y entonces nos recolocamos en esta tercera fase, que sería la fase actual, que es una fase en la cual sí, el tratamiento antiepiléptico, el tratamiento anticrisis, los tratamientos que ponemos dirigidos a la epilepsia tienen un impacto pronóstico, pero depende de la etiología, depende del síndrome y depende del timing del tratamiento, depende del momento en el que pongamos los tratamientos. Y esto es lo que voy a desarrollar y
siguen muchas preguntas abiertas, pero yo creo que es interesante ver un poco en qué punto estamos en cada una de estas capas, ¿no? Yo creo que el tratamiento que nos lo pone más fácil para establecer qué tiempo es cerebro y tratamiento de la epilepsia supone mejoría pronóstica futura es la cirugía de epilepsia, ¿no? Es la cirugía quizá más fisiopatológica, porque estamos quitando la fisiopatología, quitándola directamente de la enfermedad, ¿no? Y sabemos desde hace muchísimos años que si tratamos de manera más precoz a los pacientes con cirugía de epilepsia, su pronóstico cognitivo, de neurodesarrollo, de SUDEP, también de la epilepsia futuro, va a ser mucho mejor. Pero claro, yo creo que obviamente esta charla no es para contestar a esta pregunta. Esta pregunta ya está contestada, no tenemos ninguna duda si es un paciente operable, hay que operar y cuanto antes mejor, ¿no? Quizá donde podemos tener más dudas es en los tratamientos anticrisis, ¿no? En los tratamientos antiepilépticos, es decir, tratar la epilepsia, que es un epifenómeno de la etiología genética en una encefalopatía, puede tener un impacto en su trayectoria de neurodesarrollo futuro. Pues de nuevo, yo creo que esto se está recolocando en los últimos años gracias a conocer genotipos y fenotipos específicos de epilepsia. Y ahí tenemos lo que hemos llamado medicina de precisión, que teníamos como dos tipos de medicina de precisión, ¿no? La medicina de precisión, que podemos llamar medicina de precisión blanda. ¿Qué significa medicina de precisión blanda? Pues simplemente por observación de lo que vemos en la clínica, vemos que tratamientos clásicos que a lo mejor no tienen un impacto directo en la fisiopatología de la enfermedad son muy eficaces. Y esto ha pasado con los bloqueantes de canal de sodio en la epilepsia KCNQ2. Y de nuevo me voy a un ejemplo muy extremo, porque la epilepsia KCNQ2 es una epilepsia neonatal, o sea, una epilepsia que aparece en los primeros días de vida. Pues en ese primer estudio, esto es un estudio de 2015, en el cual este grupo europeo ve que los bloqueantes de canal de sodio, carbamazepina y fenitoína, en esta publicación específicamente, tenía un impacto en el control de las crisis. Ellos veían que si se ponía el bloqueante de canal de sodio en los primeros 3 días después de empezar las crisis, el impacto en el neurodesarrollo era brutal hasta meses y años después. O sea que un fármaco clásico que sería puramente anticrisis y que además no tiene un mecanismo directo sobre la fisiopatología de la enfermedad, porque es el canal de potasio, podemos decir, ¿no?, que el canal del potasio y el canal de sodio se coactivan. Y es verdad que si yo bloqueo el canal del sodio, estoy disminuyendo la haploinsuficiencia del canal del potasio. Pero es un mecanismo indirecto, ¿no?, como utilizamos muchísimas veces en epilepsia. Y eso sería medicina de precisión blanda y es una primera evidencia de que tratando con fármacos clásicos podemos cambiar el pronóstico futuro si lo hacemos de manera precoz. Fijaos, pero ahora hay medicina de precisión, digamos, dura, ¿no? Realmente que va dirigida a la fisiopatología de la enfermedad, y esto es la ezogabina, que es la retigabina, ¿no?, un fármaco denostado y eliminado del mercado, pero que tiene una publicación 25 de abril de 2023, o sea, hace 3 semanas, que en la revista Epilepsia, que este modulador positivo del canal del potasio, del KCNQ2, lo que hace es potenciar el canal sano. El KCNQ2, la encefalopatía se produce por una pérdida de función. Tenemos un canal sano y un canal enfermo. Lo que hacemos es potenciar el sano. Bueno, pues esto tiene un impacto en las crisis y también un impacto en el neurodesarrollo. O sea que esto también sería un fármaco que es puramente anticrisis. De hecho, un hermano de la ezogabina, el SEN 1101, es un fármaco que ahora está en investigación en epilepsia focal del adulto, que es un poco el paradigma donde utilizamos los fármacos habitualmente en la práctica clínica de inicio. Puede cambiar el neurodesarrollo y si lo hacemos de manera más precoz será más eficaz, ¿no? Y es que ahora tenemos ya incluso ejemplos todavía más robustos, porque los otros 2 ejemplos que hemos visto eran ejemplos de observación en la práctica clínica. Es decir, ponemos fármacos como hacemos en epilepsia, ensayo-error, sin ningún tipo de conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, y observamos cosas y las publicamos. Fenomenal. Esto es lo que han hecho los clásicos y estamos haciendo también hoy en día. Seguimos haciendo esta filosofía, ¿no? Pero es que ahora sabemos que fármacos que no son medicina de precisión pura, como es la vigabatrina, que tiene un mecanismo GABAérgico, en esclerosis tuberosa, que es una hematorpatía, que no es una cosa estrictamente relacionada,
esto se ha visto por estudios observacionales que podía ser más eficaz y se ha puesto un grupo de investigadores y han dicho, pues vamos a intentar demostrar esto por un ensayo clínico. Y no solo vamos a intentar demostrar que el tratamiento precoz puede ser útil, sino que vamos a intentar demostrar que el tratamiento antes de que aparezcan las crisis puede ser útil. Y entonces dividimos los pacientes en dos grupos. Aquellos que se les trata cuando empiezan a tener actividad epileptiforme en el electro y aquellos que se les trata a partir de la primera crisis. Y resulta que aquellos que les tratamos desde la actividad epileptiforme del electro tienen menor desarrollo de epilepsia y menor desarrollo de epilepsia refractaria. O sea que otra prueba muy contundente de que el tratamiento precoz cambia la fisiopatología de la enfermedad y cambia el pronóstico de nuestros pacientes. Esto que en esta filosofía un poco nihilista de que el tratamiento anticrisis no cambia el futuro de nuestros pacientes, habíamos olvidado. Pero claro, es verdad que ahora lo estamos aplicando en fenotipos, en enfermedades mucho más concretas y estamos dejando de entender la epilepsia como una enfermedad y la estamos empezando a entender como un grupo de enfermedades, ¿no? En las cuales los mecanismos moleculares nos marcan cómo tratamos a los pacientes. Y tenemos otro tipo de medicina de precisión. Y este tipo de medicina de precisión es evitar los fármacos deletéreos. Es decir, ahora ya no solo podemos predecir qué fármacos pueden ir mejor, sino que podemos predecir qué fármacos pueden ir peor. E igual que ahora tenemos datos de que levetiracetam puede ser dañino en displasias corticales, ¿no? Puede empeorar a algunos pacientes, pues sabemos que síndrome de Dravet, que es una haploinsuficiencia por pérdida de función en el canal del sodio, si yo le bloqueo el canal del sodio, ese paciente va a empeorar clínicamente, ¿no? Estoy yendo contra su fisiopatología. Bueno, pues estos pacientes, estos son los estudios iniciales de 2018, pero es que ahora hay una publicación, esta es de hace 2 meses del Grupo de Escocia de Epilepsia, que ven un seguimiento a 10 años y el factor pronóstico más importante en esos pacientes es cuánto tiempo recibieron bloqueante de canal de sodio, 10 años después. O sea, fijaos qué impacto tiene lo que hacemos en el corto plazo, si diagnosticamos bien nuestro paciente. Un paciente con un Dravet que a veces empiezan con una crisis semiclónica a febril, que parece una crisis focal. Entonces, tenemos que hacer test genético urgente, tenemos que mantener un alto índice de sospecha, tenemos que ver otros datos. Bueno, estas son cosas que son debatibles, ¿eh? Y podemos decir, no tenemos fármacos que cambien el pronóstico, que no sean modificadores de la enfermedad, no tiene sentido el diagnóstico precoz. Bueno, es que sí tenemos estrategias terapéuticas que cambian el pronóstico de la enfermedad. Simplemente evitar el grupo de fármacos más grande que existe en epilepsia, que son los bloqueantes de canal de sodio, que a la mínima estos pacientes muchas veces lo van a recibir, ¿no? Y claro, esto nos lleva a preguntas que van a otra capa mayor, ¿no? Porque en los últimos años estamos un poco reconfigurando cuál es el concepto de encefalopatía epiléptica, ¿no? Y nos estamos yendo ya no solo a los outcomes epilépticos, sino también a los outcomes de otras, lo que hemos llamado comorbilidades, que yo creo que no deberíamos llamarlo comorbilidades porque son más importantes que la epilepsia en muchos pacientes, ¿no? Podría ser la epilepsia la comorbilidad, ¿no? Pues es que resulta que los Dravet, cuando son niños mayores y adolescentes, empiezan a hacer lo que llamamos el crouch gait, ¿no? La marcha agachada. Tienen un fenotipo motor y luego es que de adultos hacen un parkinsonismo, le hemos llamado parkinsonismo porque es el ejemplo que tenemos de una enfermedad con movimientos lentos, rigidez, etcétera. No se parece mucho al Parkinson idiopático, pero lo que sí que sabemos es que ese fenotipo motor que hacen los pacientes adultos con Dravet es un fenotipo que es progresivo. O sea, es una enfermedad progresiva, parece una enfermedad degenerativa. O sea que estas enfermedades las hemos llamado enfermedades del neurodesarrollo o encefalopatías estáticas, le llamábamos típicamente. Quizás no son encefalopatías estáticas, ni son enfermedades del neurodesarrollo, son enfermedades que son neurodegenerativas. Estos son pacientes de 20 años, entre 20 y 30 años, que te hacen un parkinsonismo progresivo. Y entonces esto nos lleva a una pregunta que quizá, si esto se da en el síndrome de Dravet, y estos son estudios que estamos haciendo en este momento, estamos haciendo una cohorte internacional de CDKL5 adulto, y resulta que el 10% nos hacen también parkinsonismo, el 9%, o sea, hacen el mismo fenotipo motor,
progresivo degenerativo, pues es que a lo mejor nos estamos perdiendo algo, ¿no? O sea, estamos viendo como un paciente se nos deteriora en nuestra consulta y no sabemos qué ha pasado. Y uno se atreve a pensar, ¿no? O me atrevo a hipotetizar, y luego podemos discutir sobre esto, que quizá aquí hay una patoplastia, ¿no? Y que si estos pacientes los tratamos bien cuando son niños y los tratamos de manera precoz, e igual que estamos viendo que el fenotipo cognitivo es mejor de adulto si les hemos ahorrado los bloqueantes de canal de sodio, si les ponemos las terapias correctas desde el principio y evitamos las terapias incorrectas, quizá esa degeneración ya no aparece, ¿no? Sería algo que podríamos hipotetizar, ¿no? Y claro, y de nuevo nos podemos ir a lo más extremo, que es el SUDEP, ¿no? La mortalidad en epilepsia. Y es que ya empezamos a tener datos, incluso con tratamientos que son relativamente recientes, como fenfluramina, que estos tratamientos pueden impactar no solo en la evolución futura, sino en la mortalidad del paciente, ¿no? Y vemos en los datos, estos son estudios indirectos y de nuevo son datos precoces y necesitamos más evidencia, ¿no? Pero es que es tan contundente que es muy difícil no mirar, ¿no? O sea, 12% de mortalidad en la serie sin fenfluramina, menos de un 2% en la serie con fenfluramina, ¿no? Son comparaciones indirectas, pero es una diferencia porcentual muy grande como para no hacerle caso, ¿no? Y de nuevo, si los tratamos precozmente a estos pacientes, vamos a evitar la mortalidad, vamos a evitar el empeoramiento futuro. Y yo creo que esto nos lleva, claro, es muy fácil analizar datos de mortalidad, ¿no? Pero necesitamos una mayor complejidad de los datos que tenemos. Y esa complejidad viene por lo que llamamos redefinir el éxito terapéutico. Es decir, ¿a qué le llamamos éxito terapéutico en encefalopatías epilépticas? No vale la libertad de crisis, no vale una reducción del 50% de crisis. Tenemos que inventarnos una manera de medir el éxito en cómo tratamos estos pacientes. Y bueno, pues esto es un grupo francés que dicen, vamos a sentarnos y vamos a redefinir unos puntos en los cuales decidamos qué consideramos que estamos haciendo bien con estos pacientes. ¿Cómo lo medimos? Entonces son crisis, es funcionamiento cognitivo, es la conducta. Sabemos que lo que más marca la calidad de vida a largo plazo en estos pacientes es la conducta, más que las crisis, el impacto en la calidad de vida del niño. Y fijaos, esto es interesante, utilizar como variable resultado la calidad de vida de los padres, es decir, los padres como síntoma del paciente. Y esto entra un poco con una cosa que a mí me gusta mucho recordar, y es que en la carrera nos dicen que la enfermedad tiene un contexto biopsicosocial y luego en nuestras charlas, en nuestras consultas y tal, estamos en lo bio, ¿no? Nos quedamos en uno de los tres factores, ¿no? Y creo que el tratamiento y las intervenciones precoces, y tenemos evidencia de eso, tanto con fármacos, pero también con ensayos clínicos de terapias de intervención psicosocial, mejoran el pronóstico de los pacientes. Y este es un ensayo, por ejemplo, canadiense, en el cual hacen una aleatorización y los pacientes desde la primera crisis les hacen una intervención psicosocial educativa explicándole a las familias qué es una crisis, cómo se trata una crisis, cuál es el posible pronóstico, qué significa todo esto, y hacen un seguimiento futuro a esas familias y, de nuevo, utilizando la familia como síntoma del paciente, resulta que su calidad de vida, todas las escalas son mejores a medio plazo. O sea, un año después le vuelves a medir la calidad de vida y los que habían recibido la educación están mejor que los que no habían recibido la educación. O sea que tenemos que diagnosticar y tratar precozmente, pero no solo con fármacos, ¿no? Sino con todas las estrategias terapéuticas de las que disponemos. Y bueno, pues lo que he ido presentando, obviamente, nos falta mucha ciencia dura, ¿no? Nos faltan muchos ensayos clínicos, nos falta acumulación de evidencia, pero yo creo que hay lo que llaman un poco la tendencia de la señal estadística, ¿no? O hacia dónde van los tiros está muy clara, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que plantearnos es por qué existe esta brecha de implementación. Yo espero que dentro de 17 años esta pregunta que planteamos hoy esté suficientemente contestada y lo tengamos suficientemente claro, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante que nos sentemos en el diván, ¿no? Y de alguna manera hagamos ese ejercicio
de autorreflexión de qué sesgos cognitivos tenemos, por qué hacemos las cosas que hacemos, qué tiene que ver con nuestra escuela, con lo que hemos estudiado, con lo que me han dicho en la charla X y cómo podemos mejorarlo. Y esto es todo. Muchísimas gracias. ¿Se mueve? ¿Esto se mueve hacia adelante? Bueno, buenos días a todos. Gracias a UCB por la invitación, a la Sociedad Andaluza de Epilepsia por poder estar aquí, a Pablo como líder en esta reunión. Yo os voy a tratar de proponer en los siguientes 20 minutos, y espero no pasarme, algunas reflexiones sobre esta frase. Debemos esperar el tiempo que nos dicen las guías para tratar las crisis agudas. Esto es lo que voy a tratar de reflexionar en los siguientes 20 minutos y voy a intentar ser quizás un poco provocativo en alguna de mis afirmaciones. Lo primero que tenemos que ver es cuánto es el tiempo que nos dicen las guías. He cogido una guía, que es la guía de la Sociedad Española de Neurología, podía haber cogido cualquier otra, y la guía de la Sociedad Española de Neurología, en la cual no puedo culpar a nadie porque yo participé, pues nos dice que cuando tenemos una crisis prolongada en un paciente, estamos en urgencias y tenemos un paciente que tiene una crisis prolongada, en los primeros 5 minutos solo hemos de dar una benzodiazepina y hemos de esperar 5 minutos para poder emplear pues, algún fármaco antiepiléptico de forma asociada. Aquí pone estos dos, como podrían ser otros dos según la indicación del paciente. Y a partir de los 20 minutos ya pues, nos planteamos pues, si seguimos con fármacos o si utilizamos otro tipo de tratamientos. Estos 5 minutos, es decir, parece que lo que dice es que en los primeros 5 minutos hemos de emplear únicamente benzodiazepinas. Y esto se repite, y se repite en estudios tan solventes como un ensayo clínico. ¿De acuerdo? Este es el ensayo clínico publicado en el New England Journal hace 4 años, que comparaba fosfenitoína, levetiracetam y ácido valproico y dentro de los criterios de inclusión no se podía emplear ninguna de estas ramas de tratamiento hasta que había tenido una duración mínima de la crisis, en este caso eran crisis generalizadas, convulsivas o tónico-clónicas, de 5 minutos. Es decir, que una vez más aquí se mantiene ese periodo de 5 minutos antes de empezar un antiepiléptico. ¿Cuál es la justificación para esto? Porque todo tiene una justificación. Es dar el tiempo necesario a que la benzodiazepina tuviera efecto. Lo que pasa es que si nosotros analizamos los resultados de este estudio, lo que vemos que hay un porcentaje de pacientes que no funcionó el antiepiléptico. Y cuando estamos hablando de una situación de emergencia, la lectura que no tenemos es qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado un antiepiléptico en los primeros 5 minutos. La tercera situación que tenemos para confirmar un poco esto de los 5 minutos es este estudio del doctor Viguébano, en el cual analizan el tiempo que tardan los padres en administrar una medicación de rescate a los pacientes. Esto es domiciliario, con lo cual, claro, aquí sí que los padres no tienen otras herramientas, solo tienen las benzodiazepinas. Y vemos que prácticamente todos, pues el 95,7 lo administran en los 5 primeros minutos. Es decir, que de forma consistente lo que tenemos es que los diferentes estudios, estudios y recomendaciones es primeros 5 minutos, benzodiazepinas. Y luego ya empezamos a considerar otros aspectos. La pregunta que yo les anticiparía ¿es esto lo que nosotros hacemos en la práctica clínica? ¿Estáis en urgencias 5 minutos viendo convulsionar al paciente antes de ponerle un antiepiléptico?
Bueno, es posible que no. ¿Cuánto duran las crisis? Si se hacen estudios de cuánto dura una crisis, ¿qué es lo que tenemos? Yo a veces pienso que, o sea, cuando estamos en el vídeo G, una crisis generalizada en un paciente que le hemos quitado medicación rara vez dura más de 2 minutos. Es raro, puede ocurrirte, por supuesto, pero rara vez dura más de 2 minutos. Este estudio que hizo el grupo de Sperling en Filadelfia, pues corrobora esto, bueno, corrobora que la media de duración de las crisis es 2 minutos para las secundariamente generalizadas tónico-clónicas y alrededor de 1 minuto para crisis focales de otro tipo. Consideremos además que aquí son pacientes a los que se les ha retirado la medicación antiepiléptica, con lo cual, bueno, pues estamos en una situación prácticamente de desprotección y desde luego estamos en una situación a veces peor que la que tenemos en un paciente que tiene urgencias, si es un paciente que está tomando fármacos al menos, ¿de acuerdo? Hay otros estudios que mencionan que las crisis que tienen una duración prolongada tienen un porcentaje más alto. Este es un estudio clásico ya que firmó el doctor Solmosinar de Nueva York y en el cual analizan la primera crisis en un niño y analizan la duración, crisis no provocadas, y fíjense que la mayoría de crisis podemos encontrarlas en los primeros 5 minutos. Verán, fíjense que la mayoría de puntos están ahí. Sin embargo, ellos nos dicen que hasta un 50% de los casos las crisis pueden durar más de 5 minutos, incluso más de 30 minutos en un 12% de los casos. ¿Y qué sucede? Que en estos pacientes en los que las crisis duran mucho, es decir, que tienen crisis prolongadas, las posibilidades que en el futuro tengan crisis prolongadas son más elevadas. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente que habitualmente tiene crisis largas, pues es posible que en lo sucesivo siga teniendo este tipo de crisis prolongadas. Pero recuerden, la mayoría de crisis van a estar dentro de estos primeros 5 minutos. El problema será estos que se prolonguen más porque tendrán más riesgo de hacerlas en un futuro. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son los riesgos de no tratar precozmente a un paciente? Pues los riesgos que tenemos de no tratar precozmente a un paciente vienen definidos en este estudio en el cual analizan los resultados en pacientes en los que difirieron el uso de benzodiazepinas, que era el fármaco que utilizaban aquí. Y fíjense que el problema de retrasarlo es, sobre todo, pues, que pueda tener un desenlace fatal y que ese paciente pues, pueda acabar con complicaciones neurológicas o incluso pues, pueda acabar falleciendo. Y no solo eso, sino que estos pacientes que tienen crisis prolongadas y que en ocasiones pues, llegan a tener un estatus, tienen un porcentaje más elevado de disfunción, como antes decía Ángel, pues social, familiar, incluso desde el punto de vista laboral. Así pues, ¿cuáles son los retos que tenemos? Vamos a analizar un momento, una vez más, la situación. Nosotros nos encontramos con que disponemos, según lo que nos dicen las guías, de 5 minutos en los cuales no deberíamos o no se recomienda administrar otra medicación diferente a las benzodiazepinas en los pacientes, sabiendo que algunos de ellos el porcentaje es variable, 50% según un estudio, en otros es más infrecuente, puede evolucionar a una crisis prolongada. Y lo que nos comentan las guías es que en ese periodo solamente utilizaremos las benzodiazepinas. Y ante esto les quería comentar 2 cosas. Primero, puede ocurrir que al emplear las benzodiazepinas realmente no estén realizando ningún efecto, porque la mayoría de crisis, o un porcentaje alto, sin tratarlas, van a cortarse, a autolimitarse en un periodo limitado. Pero el problema es en ese porcentaje elevado que se prolongan y que duran más de 5 minutos. Y vuelvo otra vez a lo que les decía antes. Realmente
nosotros cuando estamos en urgencias y estamos viendo un paciente convulsionando, ¿nos sentiríamos seguros haciendo lo que nos dicen las guías de práctica clínica y administrando solamente una benzodiazepina y dejando al paciente seguir convulsionando hasta que pasaran 5 minutos, sabiendo que un porcentaje alto va a realizar crisis prolongadas? ¿Quiénes de vosotros hacéis eso? A lo mejor muchos, ¿no? Y todos seguimos las guías de práctica clínica. Yo tengo que decir que en este sentido quizás lo hago mal, pero no seguimos las guías de práctica clínica. De hecho, en la unidad de monitorización, que es donde más frecuentemente tenemos este tipo de situaciones, porque ingresamos pacientes que están fatal y que encima les quitamos las pastillas y no los dejamos dormir y hacemos todo tipo de barbaridades, no hacemos este tipo de planteamiento. Es decir, cuando tenemos una crisis prolongada, una crisis generalizada tónico-clónica o una situación de emergencia, lo que hacemos es realizar un tratamiento secuencial rápidamente o casi simultáneo de una benzodiazepina con un fármaco antiepiléptico. No sé, quizás reflexionar sobre lo que vosotros hacéis en la práctica clínica. Quizás se parezca a lo que nosotros hacemos o a lo mejor son las recomendaciones que nos dicen las guías. Realmente las benzodiazepinas también tardan un tiempo en hacer efecto. A veces intravenoso, fíjate que en este artículo analiza el tiempo y pueden llegar incluso intravenoso a tardar 5 minutos, pero el problema es si nos vamos a sentir seguros y en ese porcentaje de pacientes en los que fallan las benzodiazepinas hubiéramos sido más efectivos si hubiéramos empezado un tratamiento de forma precoz. ¿Y qué evidencia hay, aparte de lo que nosotros hacemos, muchos de nosotros en la práctica clínica, en esto de utilizar varios fármacos a la vez? Este grupo, el grupo que firma este artículo, que es el grupo de Basterlein, lo que analiza son estudios experimentales realizados en ratas y los que habían desarrollado un estatus epiléptico refractario a benzodiazepinas y analizan la eficacia de utilizar fármacos de forma secuencial, en este caso midazolam, valproato y ketamina, tratando de actuar sobre el GABA y sobre el NMDA, respecto a utilizarlos de forma simultánea. Y parece que, al menos de forma experimental, las posibilidades de tener un impacto en el electroencefalograma o las posibilidades de mejorar, reducir el tiempo del estatus son mayores cuando se utilizan los fármacos de forma simultánea. Es decir, que esto que nosotros algunos hacemos en contra de las guías de práctica clínica, pues parece que pueda tener alguna base desde el punto de vista básico para poderlo hacer. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Bueno, las opciones terapéuticas que tenemos son todas estas. Estas son todas las que tenemos en el momento actual para tratar de una forma rápida a los pacientes. Realmente, según las guías de práctica clínica, no podemos pasar aquí hasta que hayamos estado 5 minutos con todas estas, por lo menos con las de la parte superior. Los fármacos, las terapias que hay han sido estudiadas de forma randomizada sobre todo en estatus epiléptico. Hay 2 grandes estudios, que es el estudio clásico de Treiman, de hace muchos años, que analiza todas estas ramas de tratamiento y que tiene un mejor resultado con el empleo del lorazepam. Y probablemente alguien pueda levantar la mano y decirme, bueno, tú nos estás aquí vendiendo la moto de utilizar 2 cosas a la vez y aquí fijaos que diazepam y fenitoína tiene un efecto inferior al empleo solamente de una benzodiazepina. Probablemente la segunda parte es que los fármacos sean más idóneos. Quizás el efecto superior que tiene el lorazepam con diazepam pueda explicar esto. Es decir, que si hubiera empleado lorazepam y fenitoína, probablemente hubiera ocupado el primer puesto. Y fijaos como diazepam y fenitoína tenía un efecto mejor
que el empleo solo de fenitoína. Es decir, que la combinación de fármacos parece que sí que pueda tener indicación de una forma precoz en el tratamiento de las crisis prolongadas o, en este caso, del estatus epiléptico. El otro ensayo clínico es el que anteriormente ya les mencionaba, que comparaba levetiracetam, fosfenitoína y ácido valproico, y en pacientes que habían fallado a benzodiazepinas 5 minutos, y estos son los porcentajes. No había grandes diferencias. Claro, la crítica que podríamos hacer de este estudio es ¿qué hubiera pasado si en vez de esperar 5 minutos se hubiera utilizado el fármaco antiepiléptico mejor? ¿Hubiéramos mejorado esos porcentajes relativamente modestos de un 50% de respuesta? Bueno, pues quizás sí. Es algo que, como les decía, sería interesante reflexionar. Hay otros estudios que, bueno, pues han analizado, basándose en metaanálisis o en análisis de estudios ya publicados, valproato, levetiracetam, fenobarbital y fenitoína, y bueno, los resultados parece que son también peores con fenitoína, aunque, como digo, son estudios de revisión. Con los fármacos nuevos, nuestro grupo ha trabajado en los últimos años y hemos cambiado realmente nuestra práctica clínica en el tratamiento de estas crisis. Este es un estudio que publicamos hace ya casi 10 años con la lacosamida intravenosa en 100 pacientes con situación de emergencia, crisis repetitivas agudas, estatus epilépticos. Es un estudio multicéntrico que reunió pacientes de muchos hospitales y fíjense que fuimos obtuvimos buenos resultados y teníamos un porcentaje de resolución del 70 y del 83% respectivamente en estatus epilépticos y en clúster de crisis. Y esto nos dio en aquel momento a cambiar el protocolo que teníamos de estatus y emplear de forma precoz la lacosamida, porque veíamos que en crisis focales teníamos unos resultados mejores que con las herramientas que teníamos hasta ese momento. Y en los últimos años tenemos brivaracetam, que desde el punto de vista farmacocinético, o desde el punto de vista más químico del fármaco, tiene unas propiedades que nos lo hacen atractivo, para al menos explorarlo en este tipo de estudios. En base a es más lipofílico que muchos otros fármacos y con un paso rápido de barrera hematoencefálica. Desde luego, bastante mejor que el levetiracetam. De hecho, algunos artículos que se publicaron a lo largo de estos años, este es un artículo que se publicó en la revista Seizure, ilustra bastante bien esta rapidez, ¿no? Esta es una paciente que acudió a urgencias por un estatus de ausencias seguido de una crisis generalizada tonioclónica. Y los autores publican el momento en que infunden, habían tratado con benzodiazepinas y luego infunden un bolus de brivaracetam y tienen una respuesta rápida. Otros estudios también compararon con lorazepam. Este es un estudio realizado por el grupo de Alabama, en el cual en la unidad de monitorización comparan brivaracetam con lorazepam, que en teoría es el gore estándar del estudio de Treiman, y ven que tanto el porcentaje de reducción como de respuesta sostenida es mejor con el empleo de brivaracetam. Y otros estudios, el doctor Santamarina publicó esta serie con un porcentaje de respuestas por encima del 50%. Nosotros hemos realizado recientemente un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el cual han participado algunos colegas aquí en la sala presentes, en el cual hemos analizado la respuesta a brivaracetam intravenoso en situaciones de urgencia en 156 pacientes. Y hemos visto pues que los porcentajes de respuesta eran bastante altos, como pueden ver, similares a los que había tenido el doctor Santamarina en su estudio y siendo más altos en crisis no relacionadas con el estatus, y muchos de estos pacientes se llevaron o siguieron con brivaracetam al alta, probablemente en relación a la tolerabilidad. Bueno, al final quería volver un poco a la reflexión del principio y plantear si estas
todos estos fármacos que les he descrito de forma muy rápida, debiéramos de usarlos en los primeros 5 minutos. Para ello usaré este gráfico de un paper muy bueno de la doctora García Morales, que yo creo que nos ha cambiado mucho también la perspectiva, que es un artículo colaborativo que participó gente de muchos hospitales. Pero fíjense que reflejan una vez más lo que decían las guías de práctica clínica. Nosotros en los primeros 5 minutos utilizaremos solamente benzodiazepina de algún tipo. A partir de los 5 minutos ya podemos utilizar un fármaco antiepiléptico. Pero cuidado, si ese fármaco falla, ya será un estatus refractario. Quizás estamos restringiendo mucho la ventana, es decir, debiéramos de ampliarla. ¿Es razonable esperar 5 minutos para emplear un fármaco antiepiléptico y una vez hemos empleado ese fármaco, ya decir que esto es un estatus refractario y tenemos que plantearnos pues ketamina o incluso en algunos casos intensivos? ¿Es esto razonable? No. En mi modesta opinión, quizás debemos replantearnos el paradigma, y hay 2 cosas que quizás debiéramos reflexionar. Primero, si un paciente en el que ha fallado un fármaco antiepiléptico ya es un estatus epiléptico refractario, quizás esto es cuestionable. Y el segundo aspecto, que es el que yo les trataba de transmitir hoy, es si esta ventana en la cual empleamos un fármaco antiepiléptico debe esperarse a los 5 minutos. Probablemente pocos de nosotros, cuando estamos delante de un paciente convulsionando, esperamos 5 minutos antes de añadirle algo a las benzodiazepinas. Y ya para concluir, el empleo de benzodiazepinas aislado, al menos en el medio hospitalario, los primeros 5 minutos, requiere una reflexión. Si esto debe ser así en las guías de práctica clínica o debemos de empezar a utilizar un fármaco antiepiléptico antes o de forma combinada. La mayoría de crisis suelen autolimitarse a los 2 minutos, como hemos visto, pero algunas de ellas pueden prolongarse y si se prolongan en un paciente existe riesgo de que puedan seguir siendo prolongadas en el futuro, y las opciones terapéuticas con fármacos anticrisis se han aumentado. Los fármacos tienen mejor tolerabilidad y probablemente debiéramos de replantearnos el emplearlos de forma precoz. Y muchas gracias. ¿Nos quedamos? Sí. Bueno, muchas gracias a Ángel y a Vicente por sus charlas y por atenerse al tiempo. La verdad es que han sido muy claras y, bueno, nos va a dar lugar a tener un turno de preguntas, creo que bastante interesante. ¿Qué tal, Teresa? ¿Alguna pregunta de la sala? ¿Sí, Juan? ¿Aquí? Perdona, pero me ha parecido un poco contradictorio el final, porque si probamos mucho, por un lado actuar rápido, pero por otro lado probar muchos fármacos, entonces antes de considerar refractario y pensarse en sedación, entonces es contradictorio porque por un lado también echamos mucho tiempo hasta cuántos fármacos probamos. A ver. No sé si me he explicado bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual yo he sido el que no me he explicado bien. Realmente decir que un estatus es refractario cuando solo ha fallado un fármaco, quizás es algo que nos chirría. Y sobre todo nos chirría más cuando debemos de esperarnos 5 minutos para poder usar ese fármaco. Entonces, quizás hay 2 cosas que tenemos que replantearnos. El estatus refractario se debe definir con más fármacos y se deben emplear antes de los 5 minutos. Son esas 2 cosas las que quería transmitir, que seguramente no lo he hecho bien. Perdón. En relación con esto que estabas comentando, Vicente, yo la verdad es que también esto de los esperar 5 minutos para dar un segundo fármaco es algo que hemos discutido mucho también en este proceso que llevamos en la Comunidad de Madrid con lo del Código Crisis, y realmente
En los nuevos gráficos de tratamiento ya se considera que en los primeros 5, si tú ves a un paciente, lo que tú dices, yo creo que ninguno de nosotros nos esperamos 5 minutos para dar, y ya se han cambiado estos gráficos considerando que los primeros 5 minutos benzodiazepina, o sea, una biterapia precoz, basándonos un poco en estos estudios que son de modelos animales, pero que incluso hablan de la triterapia, que hay alguno que combina ketamina, valproico, fenobarbital, y ven que el pronóstico es mejor. Con lo cual yo creo que aquí esto es algo que va a cambiar, y que si tú tienes a un paciente que está con una crisis, no te esperas a ver qué pasa, porque en la balanza riesgo-beneficio, el dar una biterapia precoz, los riesgos son mínimos respecto a las ventajas que puede tener, ¿no? Entonces es verdad que es un punto que nos está costando mucho, porque hay personas que dicen, es que no hay evidencia, pero bueno, no hay evidencia porque todavía, pero es algo como claro, ¿no? Para empezar a actuar. El problema es que las guías todavía pone, además en papel, que he visto las guías de la SADE, que estaban en el, no me ha dado tiempo a leerlas, pero igual también lo pone. De que hay que no sé si funciona. Está volviendo loco. De que hay que esperar 5 minutos. Algo pasa. Se ha vuelto loco con los 5 minutos. En las guías de la SENDE, y me he puesto arriba porque yo soy responsable de esas guías, pues seguimos diciendo eso, que yo creo que no hacemos en la práctica clínica. Ya en el documento este ya está cambiado, y yo creo que se va a empezar a cambiar sin evidencia, efectivamente, pero como tantas cosas, ¿no? Pero fíjate tú, en el estatus consiguen en el estudio de Kapur un 50% y se emplea de éxito y esperan 5 minutos. Ese porcentaje quizás lo podrían haber mejorado utilizándolo antes. Esto es, pues por eso he dicho que iba a ser un poco provocador, largo, es una provocación, pero bueno, a lo mejor es así. Yo creo que daría para una sesión entera, Sí, o sea que bueno. tampoco. La duda aquí son dos, ¿no? Una, generalmente no llegan los pacientes con 5 minutos de crisis, ¿no? Que estamos hablando del ámbito hospitalario, pero ¿cuántas veces nos llega un paciente con menos de 5 minutos de crisis? Es que nos empiezan a convulsionar delante nuestra. Hacer que la sociedad o las personas de transporte también entren en este diálogo. Y lo segundo, que es una pregunta para vosotros, que sois los que sabéis más de esto, luego, ¿con qué te quedas? Porque a mí mi gran duda muchas veces, cuando tengo un estatus, lo trato y voy con el segundo, con el tercer fármaco, ¿qué quito luego? ¿Qué mantengo? ¿Con qué me quedo? Pues, me da miedo. Yo lo que haría es pensar luego en el tratamiento idóneo para la epilepsia que tenga el paciente. Eso es lo que yo me plantearía. Y desde luego, lo que hayas puesto, vamos, yo te digo modestamente lo que hago, lo que hayas puesto que tú creas que no ha tenido un impacto fundamental, retíralo. Ahora, yo en un estatus que me ha costado soy conservador y luego retiro poco a poco. Claro. Igual hay gente más atrevida, pero yo lo hago así. Yo quería comentar una cosa en relación a lo que estáis hablando, ¿no? Del ámbito extrahospitalario, el hospitalario. Está claro que yo creo que lo que tú has dicho, Vicente, que en un hospital nadie se va a quedar viendo al paciente convulsionar y con el reloj ahí contando, es absurdo, ¿no? La idea es corre, ponle esto, ponle lo otro, y a mí me ha gustado mucho el estudio que has puesto, experimental en ratas, porque es una cosa que se hace. Yo le pongo al paciente el levetiracetam y si es un convulsivo, yo no espero casi ni que haya terminado de pasar el fármaco, lo haré fatal, pero el caso es que lo hago. Yo tengo ahí un paciente convulsionando y no me voy a esperar. A lo mejor si no convulsiona me espero un poquito más, si tenemos el electro rápido y tal, pero si no, yo no espero. Entonces me ha gustado eso. Pero el tema de la hospitalaria, bueno, tú, Irene, que ves niños, pues lo tendrás más en boga, ¿no? Lo hablaba antes también con una compañera, ¿no? Le decimos a los padres a lo mejor, cuando convulsione, 2 minutos y le estás ya poniendo la medicación. Y la mayoría lo hacen, y cuando recibimos luego los de adultos, a esos pacientes que han sido encefalópatas o que han tenido historias de crisis prolongadas, es que los familiares te dicen, no, y le tuve que poner tres estesolidos, le tuve que poner el Bucolan 2 veces, 3, porque no, y muchas veces que se lo ponen porque tardan en recuperar el nivel de conciencia. Y dicen, madre mía, un día vamos a tener aquí. Yo a los adultos, fíjate que lo hago al revés, le digo, bueno, ponte con el reloj y si está realmente convulsionando, entonces se lo pones, no antes. Pero no te creas, con los niños hay mucho miedo a tratar también. Y vienen niños convulsionando 40, 20, 30 minutos porque nadie se ha lanzado a ponerle una benzodiazepina, ¿eh? O sea, nosotros en este último año ha sido increíble el porcentaje de pacientes que hemos tenido con estatus que evidentemente eran estatus provocados por un fallo médico.
en mi opinión, porque no había nadie que se hubiera puesto a ponerle una benzo. Llegaban con 25 minutos de crisis, deteriorados, les ponía una benzo y se paraban. Y eso que lo veis más, Irene, en las primeras crisis donde a los familiares no se le ha podido dar una educación. Sí, bueno, generalmente se ve en las primeras crisis, claro, pero fíjate, a los pacientes no se ha dado una educación, pero al transporte sanitario totalmente tiene más que educación, ¿no?, en ese sentido, o un servicio de urgencia al que llegan esos pacientes y directamente al ser niños pequeños no se atreven y los mandan al hospital sin tratamiento, ¿eh? O sea que estamos hablando ya de un tema mucho más, igual es culpa mucho nuestra, peor. De los 5 minutos. Sí. Mucho peor. Pero bueno, quizás también deberíamos hablar del otro tema. Yo el gap de 17 años, que me pareció súper interesante, espero estar sin hacer guardias cuando hayan pasado los 17, me parece me parece una cosa interesante porque, entre otras cosas, creo que los pediatras ya estamos haciendo muchas de las cosas que tú has visto. Nosotros tenemos muy presente el EpiStop, ha sido un estudio que nosotros en esclerosis tuberosa, que se diagnostican muchas veces perinatales por alteraciones cardíacas o por las manchas, ¿no? Le hacemos electros mensuales, hasta que en cuanto se altera el electro intentamos poner la vigabatrina. O en los KCNQ2 ha cambiado la forma de tratar las crisis, las convulsiones neonatales. Nosotros ahora nos planteamos rápidamente poner una fenitoína o poner un canal de sodio en un neonato cuando eso no pasaba por la cabeza de ningún neonatólogo ni ante crisis. Entonces yo estoy esperando esos 17 años porque quiero que mis pacientes niños, en los que he intervenido, intento de manera adecuada, lleguen a vosotros y lleguen de la mejor manera posible y que me contéis dentro de unos cuantos años, cuando pintemos canas, algunos de los que estemos aquí, cómo han ido esos pacientes. Pero me sorprende que estamos hablando mucho de eso, pero otra de las cosas de las que tú has hablado, que es la intervención en la familia, la intervención psicosocial, eso lo sabemos de toda la vida, pero tampoco lo hemos implementado en todos estos años. En algunos sitios sí, y es algo que quizás sabían mucho antes, y no es medicina personalizada, es humanización de la epilepsia, ¿no? Y creo que quizás... Sí, pero porque eso es verdad que no requiere de un recurso tecnológico, sino de tiempo, ¿no? Claro. Y ese es el recurso quizá más limitado en general. Sí, estoy de acuerdo de lo que has dicho de la brecha de los 17 años. Lo he contado un poco más como anécdota. Sí. Me parece brutal, ¿no?, que exista esa evidencia de que tardamos 17 años en implementar. Y de hecho justo estabais hablando en la parte de estatus, estabais hablando de lo mismo, ¿no? O sea, hasta dónde llega la evidencia y hasta dónde llega lo que hacemos. Y hay una brecha ahí. Y también creo que ahí lo que dices de los pediatras, y te estás metiendo en el mismo grupo a muchísima gente, creo que a lo mejor lo que haces tú no es lo mismo que lo que hacen en otros centros, y no todos los pacientes acceden, ¿no?, a servicios de neuropediatría y neonatología, porque yo he colaborado con servicios de neonatología que les he pedido hacer un exoma en una epilepsia neonatal y me han dicho que eso no está indicado, ¿no? Claro. Hace un mes. Sí. Entonces hay una brecha muy importante y uno se plantea cómo podemos hacer que se acelere ese proceso, ¿no? Y a veces es simplemente repetición. A veces tenemos que... La pobre Irene está harta de contar el código crisis, pero es que a veces es que tenemos que repetir lo mismo 1000 veces para que vaya llegando progresivamente, ¿no? Bueno, Ángel, y tú que has participado en el trabajo este que se ha publicado del uso extendido de la Fenflu, ¿no?, de la fenfluramina, ¿piensas que puede ser un fármaco que modifica, como por ejemplo la vigabatrina en la esclerosis tuberosa? Es decir, que se puede, o se ha planteado un estudio de este tipo en el Dravet. O sea, desde luego datos, digamos, de evidencia no tenemos, pero sí que tenemos ciertas sensaciones clínicas y ciertas tendencias también en lo que está publicado, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios cognitivos y de neurodesarrollo, que sí que ahora estamos diseñando estudios específicos para intentar demostrar esa hipótesis, sí que tenemos todos la sensación de que los cambios cognitivos o bien son independientes de los cambios de las crisis, porque cambian la fisiopatología de la enfermedad de alguna manera, o tiene un impacto tan brutal sobre las crisis que eso cambia la fisiopatología de la enfermedad. No sabemos si es una mezcla de esos dos o uno de los dos más que el otro, pero yo creo que sí que cambia la evolución de la enfermedad. Lo que pasa es que nos faltan datos, ¿no? O sea, todavía no tenemos datos. Tenemos casos, pero no tenemos publicaciones, por ejemplo, en menores de 2 años, ¿no? Que yo creo que esto es algo
que es una brecha de nuevo, y las propias familias te lo piden. Hace poco en el Congreso Europeo de Neurología Pediátrica el año pasado en Glasgow, un padre Dravet, además español, Julián Isla, levantaba la mano y decía: ¿por qué no les estáis dando fenfluramina o cannabidiol a nuestros hijos de manera más precoz? ¿Por qué os esperáis? Si ya sabemos que es muy bueno. Y claro, nosotros le explicábamos, claro, la visión de un padre y las prisas de un padre son diferentes a las evidencias con las que nosotros trabajamos, ¿no? Y a veces somos demasiado lentos para lo que requieren las familias y lo que requieres tú también a veces cuando te sientas con el paciente en la práctica clínica, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que la sensación la tenemos, ahora tenemos que demostrarla, ¿no? Y yo creo que los datos que ha presentado Vicente de su trabajo del brivaracetam intravenoso, pues son muy interesantes y sabemos por estudios animales y preclínicos de la rapidez de este fármaco, ¿no? Incluso creo que en el código crisis ya se incluye el brivaracetam junto con el levetiracetam como opciones posibles a pesar de la robustez que tiene el ESET, ¿no? El estudio de comparativo con fosfenitoína y valproato, pero ya está ahí el brivaracetam y la experiencia que vamos teniendo es que sí, que es un fármaco rápido, ¿no? Sí, de hecho, el problema muchas veces, o sea, hay dos cosas. Uno, dices, ¿por qué sigo usando el levetiracetam en situaciones de emergencia si este fármaco actúa antes? Y la segunda es, levetiracetam es un fármaco que utiliza todo el mundo, o que utilizan en urgencias, no es tan fácil, ¿no?, hacer este cambio. Lo que pasa es que nosotros, si estamos convencidos de esto y sí que los datos nos lo dicen, sí que tenemos que empezar a repetirlo, ¿no?, como dice Ángel, y bueno, por lo menos en nuestras guías empezar a utilizarlo. De hecho, nosotros hemos rehecho el protocolo de estatus este año, tras 10 años del anterior, o 8 años del anterior, y bueno, pues hemos también incluido el empleo de brivaracetam de forma precoz. El problema de siempre con esto, bueno, pues levetiracetam, que es la alternativa, pues es un fármaco que se utiliza es un fármaco como general, no es un fármaco para usar por los neurólogos, lo utiliza cualquier médico. Entonces, bueno, pues esto es el asunto. Pero hay incluso estudios farmacógenos de costes que han demostrado, un estudio americano que demostró que es un fármaco que no es más caro que el levetiracetam y que es más seguro, que evitaba que los pacientes con brivaracetam fueran a la UCI en menor proporción que los de Keppra, ¿no? Sí, ese estudio hospitalario, que creía que lo había puesto, pero se ve que al final he quitado la diapositiva, sí que lo demostró en algunos de los endpoints. Lo que pasa es que, claro, es un estudio hecho en las UCIs en Estados Unidos con un número todavía reducido de pacientes. Pero desde luego es algo que no sé cuándo se levantará la mano un padre y nos dirá por qué no usaron brivaracetam, que actuaba más rápido, y usaron levetiracetam y el paciente acabó en la UCI. Bueno, es algo que nosotros tenemos también que incluir en nuestra práctica. Yo creo que es importante lo que hablamos, ¿no?, de incluirlo de alguna manera, aunque sin evidencias claras, porque para eso habría falta ensayos clínicos, que ya son más complicados, pero incluirlo de alguna manera poco a poco en la guía, lo que estáis haciendo, Irene, ¿no?, de ir incluyéndolo, aunque como decía, no tenemos evidencia, pero bueno, ya está ahí escrito, ya está, porque luego vamos haciendo guías, copiamos lo de antes y luego no es lo que hacemos. Pero tú te vas a escribir y dices, no tendría que mirar nada, si es lo que hago todos los días, ¿no? Es que una cosa es lo que está escrita y lo que hago. Y está muy bien también de cara, como decíais, que otros servicios de urgencias y tal empiecen a tener en cuenta esos fármacos, que esté escrito en un protocolo hospitalario y que podamos ir... La verdad es que el levetiracetam lo que más convenció a los urgenciólogos era que era muy fácil, ¿no? Pero es que brivaracetam es mucho más, bueno, es al menos igual de fácil, o incluso la tolerabilidad es mejor, ¿no? O sea que... Bueno, esta es una cosa. Ahora la industria está muy sensibilizada con esto de los tiempos y se están desarrollando nuevos fármacos, que estamos participando algunos en esos ensayos clínicos, con fármacos vía inhalada, con fármacos con ese efecto rápido sobre las crisis, pero el problema está en que a la hora de incluir los pacientes en el ensayo, contabilizar el tiempo, ¿no?, para la familia, porque es tan difícil, ¿no?, que es lo que nos cuesta en el reclutamiento de estos ensayos. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros. Bueno, hemos incluido el primer paciente esta semana. Felicidades. Tras varios meses, o sea que es difícil. Mira, yo con lo del tiempo, yo no me ando ahí con el reloj. Yo le digo a la familia, tú tienes solo de administrar si sigue el paciente con la crisis
en el tiempo que te cuesta ir a buscar el fármaco, prepararlo y vuelves, si sigue convulsionando se lo das. Porque si le dices lo del reloj, ya están bastante agobiados con esto. Entonces, pero los niños en los colegios te piden informes, los profesores, te piden los profesores que se lo dejes por escrito, el tiempo en empezar a tratar. Yo tengo un papelito que pone, este tipo de fármacos es necesario y obligatorio administrarlo incluso por personal no sanitario. Porque, claro, es que al final... Yo utilizo 2 minutos. Sí, yo pongo 2 minutos. Yo pongo 2 minutos. Incluso en las residencias ya te lo piden que lo tengas por escrito, porque en las residencias de pacientes adultos tampoco se lo administran si no se lo das por escrito. Pero lo que te digo que estamos hablando de cosas súper avanzadas y hay que seguir tirando de atrás, porque este año, ya os digo, evidentemente en mi hospital han venido muchos más niños sin ningún tipo de medicación, con una crisis que se ha convertido en estatus por esa... Piensa que las crisis febriles, un porcentaje alto, son estatus, Entonces, si los dejas, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes y a los moderadores y gracias a vosotros. Gracias. Pues hay 5 aquí, a gente que manda un montón.